Historias de Jack. Empezamos. Si estás viendo esto, significa que sobreviví. Pero créeme, ojalá no lo hubiera hecho. Tengo 28 años y durante meses fui un número en una transmisión en directo que jamás debió existir. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que me rescataron. A veces pienso que nunca salí de aquel lugar, que sigo allí, atrapado en un bucle que se repite cada noche cuando cierro los ojos. Porque aún escucho los sonidos, el zumbido grave de una cámara encendida, el chasquido seco de una cerradura, la respiración de alguien a mi espalda. Son ecos que se quedaron grabados en mi cabeza, como si cada uno fuera una cicatriz invisible. Todo empezó una noche cualquiera. Era tarde, estaba aburrido, navegando por rincones de internet donde nadie debería estar. Foros, enlaces extraños, submundos donde la gente compartía cosas que parecían falsas, hasta que dejas de estar seguro de que lo sean. Entonces vi el enlace. Stream 13 Live Reality. Sin descripción, sin miniatura, solo una advertencia. No apto para espectadores débiles. Recuerdo perfectamente el clic. Pequeño, casi inocente. Como si con ese gesto hubiera firmado mi propia sentencia. La pantalla se volvió negra. Luego, una habitación, iluminada por una sola bombilla colgando del techo, oscilando como si estuviera a punto de apagarse. Una silla metálica en el centro. Y detrás, una sombra que se movía despacio, sin prisa. Al principio creí que era un cortometraje o una performance, hasta que vi a la mujer. Estaba atada a la silla, la cabeza caída hacia un lado, respirando de forma entrecortada. Había algo profundamente real en su manera de temblar. Nadie actúa así. Nadie puede fingir ese miedo. En el chat del stream se multiplicaban los mensajes. Cientos de usuarios escribiendo órdenes, comentarios, burlas, y de pronto, un mensaje diferente entre todos ellos. El siguiente es Jack. Mi nombre. No un alias, no un apodo. Mi nombre real. Y justo después, la imagen cambió. La cámara enfocó una foto mía, la que tenía en mis redes. Mi rostro en esa pantalla fue lo último que vi antes de que el monitor se apagara solo. Desperté con la boca seca, un sabor metálico en la lengua y la sensación de que algo me apretaba las muñecas. No veía nada. Olía a óxido, a polvo húmedo, a encierro. Intenté moverme, pero solo escuché el chirrido del metal al tensarse. El aire era pesado, espeso, cargado de algo que no sabría definir. Miedo, sudor, desesperanza. Una luz se encendió de repente, cegadora, y entonces la vi. Una cámara frente a mí, con una pequeña luz roja parpadeando, grabando. Una voz distorsionada sonó desde la oscuridad. Jack, sonríe a la audiencia. No vi de dónde venía, pero sentí el aire moverse cerca de mi cara. Alguien estaba ahí, demasiado cerca. Poco a poco distinguí figuras moviéndose a mi alrededor. 3, quizá 4. Llevaban máscaras blancas, lisas, sin rasgos, sin ojos. Se movían con calma, como si todo fuera un ritual que ya conocían de memoria. Uno sostenía un foco portátil, otro una tableta donde veía desfilar mensajes en directo. Miles de personas conectadas. Y yo, el nuevo protagonista de su espectáculo. No me golpearon, no me hablaron más de lo necesario. Solo se aseguraron de que viera la pantalla frente a mí. Un contador ascendía sin parar. Cada número representaba a alguien mirando, pagando, comentando. Y comprendí que no querían dinero, querían público, querían espectáculo. Los días siguientes fueron una niebla de confusión. A veces me daban agua, otras no. A veces me dejaban solo durante horas en la oscuridad, escuchando ruidos detrás de las paredes. Oía pasos, el sonido de puertas metálicas que se abrían y cerraban. Y voces, conversaciones apagadas, risas breves, el clic de teclados. Sabía que estaban grabando cada segundo, esperando mi reacción, mi deterioro, mi rendición. Uno de ellos hablaba más que los demás. Lo llamaban el técnico. Era el que controlaba las cámaras, el audio, los planos. Tenía un tono de voz suave, casi profesional,
como un entrevistador. ¿Te das cuenta, Jack?, me dijo un día. Todo esto existe porque tú lo permites. No entendí. ¿Por qué yo?, pregunté. Se inclinó hacia mí, su máscara reflejando la luz del foco, y susurró: porque hiciste clic. Esa frase me persiguió desde entonces. En su mundo no había víctimas, solo participantes. Decían que todo aquel que miraba era parte del show y que cada clic alimentaba el siguiente episodio. Yo era el resultado de la curiosidad de miles de personas que, como yo, habían querido mirar un poco más allá. Con el tiempo perdí la noción de las horas. A veces me despertaban con luces violentas, otras me dejaban sumido en la oscuridad absoluta. No sabía si era de día o de noche. Solo sabía que la cámara siempre estaba encendida, que siempre había alguien mirando. En una ocasión escuché un sonido distinto, lejano, parecido a sirenas. Los enmascarados se tensaron. Uno de ellos apagó la cámara. Otro gritó algo que no entendí. La puerta se abrió con fuerza. Luces, gritos, órdenes, disparos. Y de repente, silencio. Me rescataron, o eso dijeron. Cuando me sacaron de aquel sótano, la pantalla aún mostraba la transmisión. Miles de espectadores conectados. Y un mensaje en letras rojas que se dibujó antes de que se cortara la señal. Stream 14, próximamente. En ese momento, supe que nada había terminado. Han pasado 8 meses desde que salí de aquel sótano, pero el aire sigue oliendo igual. A metal, a encierro, a electricidad quemada. Los médicos dicen que estoy fuera de peligro, que todo quedó atrás, pero no tienen ni idea. No saben lo que es despertar en mitad de la noche y ver una luz roja encendida sobre el escritorio. No saben lo que es escuchar el clic de una cámara en la oscuridad y no poder moverse por miedo a confirmar que realmente está ahí. Me mudé de casa 3 veces. En cada sitio ocurre lo mismo. Una noche cualquiera, sin ruido previo, sin motivo aparente, la pantalla del ordenador se enciende sola. La primera vez pensé que era un fallo técnico. La segunda creí que era mi cabeza. La tercera, entendí que no había escapado. Sigo recibiendo correos sin remitente. No tienen texto, solo enlaces rotos, nombres de archivos imposibles. Stream 14-back.mp4, rec-session-01. No los abro, pero aún así se descargan solos. Aparecen carpetas nuevas, vídeos vacíos. A veces, cuando los borro, vuelven a aparecer con la fecha actualizada. He dejado de dormir bien. Cierro los ojos y regreso allí, al foco blanco, al suelo frío, a los susurros. En los sueños vuelvo a escuchar la voz del técnico, hablándome al oído como si estuviera en la habitación. Siempre dice lo mismo. Todos miran, Jack. Siempre miran. Y cuando despierto, siento el aire moverse a mi alrededor, como si alguien acabara de pasar. La policía no me cree. Dicen que es estrés postraumático, que no hay ninguna conexión activa. Revisan el equipo, sellan los puertos, cambian contraseñas. 2 días después, un agente me llama desde su despacho y me pregunta si he enviado algo a su correo. Un archivo con mi nombre en el título. No lo había hecho. Intento no encender el ordenador, pero a veces lo hace solo. A veces la webcam gira lentamente hacia mí, y cuando miro la pantalla, hay una ventana abierta con mi imagen, grabada desde un ángulo distinto al de mi cámara, como si alguien estuviera viéndome desde dentro del propio monitor. He pensado en desconectarlo todo, romperlo, huir, pero sé que no serviría de nada. No sé cómo lo sé, pero lo sé. La señal sigue viva. Hay gente que aún la busca, que la menciona en foros escondidos, que asegura haber visto transmisiones nuevas. Dicen que las víctimas se parecen a mí, que uno de ellos incluso se llama Jack. Fui al psiquiatra del hospital, me recetó pastillas y me dijo que debía aceptar que el trauma busca repetirse. Me reí. Si lo que ocurre fuera solo trauma, no podría describir con exactitud el sonido del ventilador del ordenador cuando se enciende a las 3 de la madrugada. No podría escuchar claramente cómo alguien escribe mi nombre en el teclado. Hace una semana, un vecino llamó a mi puerta.
Dijo que había recibido una carta que iba dirigida a mí, sin sello, sin remitente. Dentro solo había una fotografía. En ella aparezco yo, dormido, con la misma camiseta que llevaba la noche anterior. Detrás, una pared de hormigón con una bombilla colgando. La misma habitación del stream. No he vuelto a salir desde entonces. Las ventanas están tapadas con mantas, pero siento que eso no impide nada. A veces oigo un zumbido suave detrás de las paredes, como un transformador antiguo. A veces escucho pasos, pero cuando miro no hay nadie. Y otras veces escucho respiraciones. Me esfuerzo por no mirar la pantalla, pero la pantalla siempre está ahí. Incluso cuando está apagada, siento su luz detrás de los párpados. La otra noche me quedé dormido en el sofá y desperté con la televisión encendida. Un canal sin señal, solo ruido, pero entre los destellos del estático, juraría haber visto mi propia cara, moviéndose en bucle. He intentado grabar lo que ocurre, pero los vídeos se corrompen. El audio se corta, la imagen se distorsiona. Solo una frase queda clara, susurrada, repetida como un eco. Jack sonríe a la audiencia. No sé si sigo siendo parte del show o si ya estoy fuera y todo lo que queda es su eco. Pero algo me dice que no fui rescatado. Me reemplazaron. Que en alguna parte hay otro Jack atado frente a otra cámara, repitiendo las mismas palabras, y que yo solo soy una copia defectuosa. Si estás escuchando esto, no busques Stream 14. No intentes comprobar si existe. No abras los enlaces. No hagas clic, porque la cámara no se apaga nunca. Y una vez que te mira, ya eres parte del directo. Quizá la cámara también te ha estado observando. Déjame una señal ahí abajo, un comentario, algo que demuestre que sigues al otro lado. Y si quieres seguir explorando este tipo de historias, suscríbete antes de que empiece el siguiente stream. No sabes lo que es el miedo hasta que ves tu propio nombre aparecer donde jamás debería estar. Aunque nunca he sido un héroe ni un aventurero, llevo años metido en el lado más oscuro de la red. Vulnerabilidades, auditorías, filtraciones, rastreo de actividad ilegal, nada glamuroso, nada de películas. Pero siempre he tenido una atracción enfermiza por esa parte sumergida de Internet que la mayoría menciona con nerviosismo y pocos han visto de verdad. La Deep Web. No la superficie que los curiosos visitan por morbo, sino la zona profunda, cruda, donde la información circula sin reglas, donde el silencio es moneda de cambio y donde cada clic puede costar una vida. Nunca pensé que iba a conocer algo como el búnker cibernético, un servidor físico escondido quién sabe dónde en Europa, gestionado por gente que no firma nada, que no deja huellas y que, sin embargo, lo ve todo. Todo empezó una madrugada de enero, mientras trabajaba desde mi piso en Madrid. Llovía con fuerza contra la ventana, y el zumbido del ordenador era lo único que llenaba el salón. Recibí un correo cifrado en mi bandeja oculta. Asunto: acceso autorizado, nivel 3. Te necesitamos. No había remitente. Dentro, un enlace Pound to Onion, una clave de acceso y una cantidad obscena de dinero prometida. Lo acepté sin pensarlo mucho, creyendo que sería otro encargo de rastreo. Entré en el enlace y apareció una consola negra, minimalista, escrita con una tipografía que no reconocí. Una sola línea. Bienvenido, Jack. Estás entrando en el búnker. Por primera vez me incomodé. Nadie, absolutamente nadie usa mi nombre real ahí dentro. El servidor era una arquitectura modular, fría, como diseñada por alguien incapaz de cometer un error humano. Carpetas numeradas desde 00 hasta 99, sin etiquetas. Dentro de cada una, miles de archivos organizados como piezas de un rompecabezas. Lo primero que me llamó la atención fueron los registros de teclas de la carpeta 7. Keylogging masivo desde hacía 8 años, recolectado de miles de dispositivos, ordenadores de oficina, móviles personales, sistemas de acceso de empresas, todo perfectamente indexado, una violación absoluta de privacidad. En la carpeta 11,
encontré algo más inquietante. Una base de datos de nombres reales, con direcciones físicas, DNIs, historiales de llamadas, patrones de búsqueda, un mapa completo de vidas ajenas. Miles de personas, individuos listados como si fueran simples activos. Pasé la vista por la pantalla y entonces lo vi. Mi nombre, con matrícula universitaria, relaciones, correos que había borrado hace años, documentos que juraría haber cifrado. Todo. No entendía cómo tenían eso. Pensé en desconectar, salir del servidor, pero un mensaje interno apareció como si alguien escribiera desde dentro. Jack, aún no has terminado. Era imposible. El servidor no tenía chat, ni soporte para terminal compartida. Contesté, ¿quién eres? Tardaron un segundo en responder. Solo mantenemos el orden. Se abrió automáticamente la carpeta 00 y dentro encontré cientos de vídeos. La mayoría eran cámaras de seguridad, almacenes, pasillos, parkings, oficinas gubernamentales. Pero uno llevaba mi nombre. Lo abrí. Era mi salón, la noche anterior. Yo trabajando en mi portátil. Grabación perfectamente nítida. No tengo cámaras en casa. Y aún así, ahí estaba yo. Revisé metadatos frenéticamente y comprendí lo imposible. Habían usado vulnerabilidades de sensores de móviles que podían capturar imágenes sin activar oficialmente la cámara. Sin permisos, sin notificaciones, sin luz. Solo datos crudos que el dispositivo genera, aunque no lo sepas. Mi móvil estaba en la mesa frente a mí en esa grabación, aparentemente apagado. Mi estómago se hundió. Quise cerrar sesión, pero el sistema bloqueó la salida. La pantalla se volvió negra y apareció una frase. No busques la salida, ya estás dentro. En ese momento los ventiladores del portátil empezaron a rugir. Apareció un mapa de Europa marcado con puntos rojos, miles de ellos. Cada punto representaba un dispositivo comprometido. Incluso detecté varias instituciones relevantes. Ayuntamientos, empresas eléctricas, hospitales. Me di cuenta de que el búnker no era una infraestructura criminal cualquiera. Era algo más grande, invisible, coordinado. Y yo acababa de tocar su núcleo. De repente un archivo se abrió solo. Un audio. Escuché una respiración calma, seguida de un clic metálico. Después pasos. No reconocía el lugar, pero era algún tipo de sótano. Ecos profundos, estructura de hormigón. Una puerta pesada cerrándose. Luego una voz susurró, ingreso completado. El archivo se detuvo. Otro se abrió. Era un texto cifrado que el sistema descifró ante mis ojos. Nombre del archivo. Profundidad 4 autorizados. Mi nombre estaba en esa lista ahora, y junto al mío una nota. Activo potencial. Observación directa. El portátil empezó a responder con retraso, como si alguien más lo estuviera controlando. Mis manos temblaban. Escuché un ruido en mi piso, un crujido suave, como si alguien hubiera pisado el suelo del pasillo. Me quedé helado. Me levanté despacio y revisé la casa. Nada, ninguna intrusión, ningún movimiento. Pero mi móvil vibró. Estaba apagado. Lo desbloqueé. En la pantalla, la cámara frontal se activó sola. Solo mostraba negro. Luego, una frase. Mantente donde estás. Ignoré la advertencia. Fui corriendo al router y desconecté los cables. El portátil siguió encendido, como si tuviera una fuente externa. La pantalla cambió de nuevo. Un vídeo en directo de mi salón. Desde un ángulo diferente al de la primera grabación, como si otra lente estuviera activa. Revisé el techo, la lámpara, los enchufes, cualquier cosa. Nada. Pero la imagen mostraba algo inquietante. Una figura borrosa en el marco de la puerta de mi habitación, quieta, mirando hacia el salón. No era detalle suficiente como para distinguirla bien, pero estaba ahí. Sentí la sangre abandonar mi cuerpo. Giré la cabeza hacia la habitación. No había nadie. Volví a mirar al portátil. La figura seguía ahí. El vídeo hizo zoom. Muy lento, muy deliberado, como una advertencia. Decidí salir del piso. Apagué todo lo que pude y corrí escaleras abajo. La calle, sin embargo, estaba tranquila, demasiado normal para el caos que llevaba por dentro. Caminé rápido,
mezclándome entre la gente. Encendí un móvil viejo sin tarjeta SIM. Al iniciarlo, antes de que hiciera nada, apareció una notificación emergente. Jack, ya no necesitas huir. Lo tiré al suelo. Empecé a notar algo. Cada vez que pasaba cerca de una tienda, las pantallas de publicidad, aunque fuera solo por una fracción de segundo, mostraban una línea de texto en binario, casi imperceptible. Pero la estructura era siempre la misma. Un patrón que reconocí de los logs del búnker. Como si todo alrededor fuese un inmenso sensor, un campo de dispositivos conectados que podían ser activados o manipulados sin que nadie lo supiera. Comprendí que si el búnker quería encontrarme, podía hacerlo en segundos. No importaba si apagaba aparatos o tiraba móviles. Estaban en todas partes. Durante semanas estuve moviéndome entre ciudades, hostales baratos, cibercafés abandonados, apartamentos de alquiler por días. Desconecté de mi vida por completo. Y aún así, siempre encontraba señales. Un mensaje en un ordenador público que decía, «Tu análisis nos es útil». Un archivo temporal que llevaba mi nombre. Un correo enviado desde una cuenta que yo mismo había borrado años atrás. Una noche, incluso encontré un documento en un ordenador que no era mío, donde aparecía un mapa detallado de mis movimientos durante los últimos 3 días. No dejé rastro, pero ellos sí lo tenían. Pero lo peor ocurrió en Valencia, en un piso que alquilé por una semana. Entré al portal y escuché un zumbido eléctrico leve que no provenía de ninguna instalación. Al subir las escaleras, me dio la sensación de que el sonido aumentaba. Al llegar al piso, lo escuché con claridad. Venía de dentro. Abrí la puerta lentamente. Todo parecía normal, pero el zumbido provenía de la pared frente a mí. Acerqué el oído. Era un ruido digital, como un servidor en miniatura. Golpeé la pared. Sonaba hueca. Llamé al casero para preguntar si había algún cuadro eléctrico oculto. Me dijo que no. Esa noche desatornillé una rejilla de ventilación y encontré algo que casi me hace vomitar. Un diminuto módulo de transmisión, del tamaño de un mechero, escondido entre los conductos. Estaba caliente y tenía un pequeño LED rojo encendido. Lo arranqué y lo desmonté a golpes. Pero sabía que ya daba igual. Ya sabían dónde estaba. Al día siguiente, recibí una llamada desde un número oculto. No contesté. El buzón de voz dejó un mensaje. Una voz calmada, la misma que había escuchado en aquel archivo de audio del sótano, diciendo, «Si no queríamos que te fueras, no lo habrías hecho». No era una amenaza, era un recordatorio. Finalmente conseguí esconderme lo suficiente como para pasar meses sin incidentes. Cambié de ciudad, de trabajo, de identidad digital. Aún siento la presión de ese mundo oculto en cada dispositivo que tengo cerca. A veces mi pantalla parpadea sin razón. A veces mi router se reinicia solo. A veces escucho ese mismo zumbido eléctrico detrás de alguna pared. Y sé que todo podría ser casualidad, defectos técnicos, interferencias. Pero también sé lo que vi, lo que viví, lo que casi destruyó mi vida. Por eso hoy cuento esto. No para asustar, no para hacer espectáculo, sino porque sé que el búnker cibernético no es una historia, no es un mito, no es una conspiración, es una infraestructura real, inmensa, silenciosa, que opera desde las sombras controlando información que nadie debería tener. Y sé que algún día volverán a buscarme, quizá no hoy ni mañana, pero volverán. Y cuando lo hagan, quiero que quede constancia de que estuve dentro, de que sé que existen, y de que ojalá nunca hubiera cruzado esa línea. El silencio tiene un peso físico que te oprime el pecho y te hiela la sangre. Pero lo aprendí en la Deep Web, cuando un error de clic me llevó a un sitio llamado Sanctuary Lending. Préstamos sin preguntas, un salvavidas para un empresario ahogándose en deudas. Fue la peor decisión de mi vida, no por el dinero, sino por el tipo de interés que no venía en el contrato. La factura de la luz, marcada en rojo, estaba clavada en el corcho de mi oficina con la misma finalidad con la que un cuchillo se clava en un poste. Mi empresa de logística en Santa Cruz no se iba a pique, ya se estaba hundiendo, y yo era el capitán atado al timón.
Los bancos me habían dado la espalda. Recuerdo la sonrisa compasiva del gerente del banco, una sonrisa que en realidad era un epitafio para mi sueño. Los proveedores dejaron de ser amables. Sus llamadas ya no eran recordatorios, eran amenazas sordas, promesas de embargos y ruina. La desesperación es un ácido que carcome la razón. De día fingía normalidad frente a mis empleados, pero de noche, en el silencio de mi nave industrial, el pánico me agarrotaba el estómago. Fue en uno de esos espasmos de ansiedad, navegando por foros oscuros donde la gente hablaba de soluciones desesperadas, donde vi por primera vez el nombre, Sanctuary Landing. Un hilo casi borrado lo describía como el último recurso para aquellos a los que el sistema ha abandonado. Accedí con un navegador especial, mis dedos temblorosos sobre el teclado. La web era espartana, casi primitiva, un fondo negro, una tipografía blanca y sobria. 2 campos, uno para el monto y otro para la wallet de criptomonedas. Nada más. No había logotipo, ni dirección, ni número de teléfono. Solo un vacío digital que absorbía tu petición. Introduje la cifra, $50,000. Clic. La pantalla se volvió negra, sin confirmación. Solo un mensaje. Espera instrucciones. Las instrucciones llegaron 12 horas después a un correo encriptado que autodestruía el mensaje tras leerlo. Préstamo concedido. Términos: 100% de interés a 30 días. Incumplimiento conlleva la aplicación del interés final. Confirmar con sí. 100%. Era usura pura y dura, un suicidio financiero. Pero miré a mi alrededor, a las paredes de mi oficina que se sentían cada vez más pequeñas, y la desesperación gritó más fuerte que la razón. Escribí sí. El dinero apareció en mi wallet en cuestión de segundos. Una oleada de alivio enfermizo me inundó. Durante un mes me desviví. Trabajé 18 horas al día, persiguiendo contratos, suplicando plazos, vendiendo equipos que no eran del todo míos. Pero era como intentar tapar una grieta en un dique con las manos. El día del vencimiento, el sudor frío me empapaba la camisa mientras contaba los fondos. 65,000. No era suficiente. Envié un mensaje a través del mismo canal, rogando una extensión, prometiendo un interés aún mayor. La respuesta fue instantánea. No hubo preámbulos ni negociación. El interés final ha sido activado. Un agradecido visitará tu ubicación para liquidar la deuda. No huya. Empeoraría las cosas. Agradecido. La palabra se instaló en mi mente, pesada y absurda. Agradecido porque pasaron 48 horas de una tortura exquisita. Cada crujido del viejo edificio, cada camión que pasaba por la carretera, me hacía saltar. Dejé las luces encendidas día y noche. Me aferré a mi teléfono como a un talismán, esperando un mensaje de arrepentimiento, una solución. Solo recibí silencio. La noche en que llegó, la tormenta empezaba a golpear los ventanales de la oficina. Yo estaba frente a las pantallas de seguridad, viendo cómo la lluvia dibujaba cortinas líquidas en los patios de la nave, y entonces lo oí. No fue un golpe a la pura. Fue un sonido metálico, lento y deliberado. Raspe, 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 como si alguien arrastrara una barra de acero o una cadena pesada por la puerta metálica del garaje principal. Un sonido que no pertenecía a la tormenta, que no pertenecía a ningún mundo normal. Se detuvo tan de repente como empezó, y entonces sonó el timbre de la entrada de la oficina. Un sonido cotidiano, el mismo que había escuchado miles de veces. Pero en esa atmósfera cargada de terror, fue como un disparo. Me acerqué a la pantalla del portero automático. La imagen, granulada por la lluvia, mostraba una figura, alta, envuelta en un largo abrigo negro, impermeable a la tormenta. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro en la sombra. Solo dejaba ver la línea pálida y firme de su mandíbula. En su mano enguantada no llevaba un paraguas. Sostenía una maleta de metal, del tipo industrial, vieja, con abolladuras y arañazos que contaban historias que no quería conocer.
Mi corazón se convirtió en un puño golpeándome el pecho desde dentro. No me moví. No respiré. El timbre sonó de nuevo. Una sola vez. Corto, preciso como una orden. En ese momento, mi teléfono personal, el que solo usaba para la familia, vibró sobre la mesa de madera. Un mensaje de un número que no existía. Abra la pura, Jack. Es de mala educación dejar a un invitado bajo la lluvia. Se me heló la sangre. No solo sabían que estaba aquí, estaban dentro de mis dispositivos, de mi vida. Con una mano que no reconocía como mía, temblorosa y húmeda de sudor, pulsé el botón que desbloqueaba la pura eléctrica. El clic del pestillo retumbó en el silencio de la oficina. La figura empujó la pura y entró. No tenía la prisa de alguien que se moja. Su movimiento era fluido, controlado. Cerró la pura a su espalda y entonces, por primera vez, el olor me alcanzó. No era el olor fresco de la lluvia. Era un olor pesado, dulzón y químico, formaldehído, y por debajo, el aroma metálico y seco de la sangre vieja. Me quitó el aire. Se quitó el sombrero con un gesto pausado. Su rostro era anodino, el de un hombre que podías cruzarte en el supermercado y no recordar. Pero sus ojos eran de un gris pétreo, planos, sin luz ni profundidad. No parpadeaban. Me sonrió y fue entonces cuando vi sus dientes. Demasiado blancos, demasiado perfectos, como de porcelana. Jack, dijo. Su voz era un susurro áspero, como papel de lija sobre madera. Soy el agradecido. He venido por lo que me debe. Tragué saliva, forzando las palabras. Tengo 65,000. Aquí, ahora. Puedo transferirlo. El resto, se lo juro, lo conseguiré. Negó con la cabeza, casi con un aire de decepción. El plazo era de 30 días. Las reglas son las reglas, Jack. El interés final no es monetario. Es logístico. Usted mueve mercancías. Nosotros también. Sin prisas colocó la maleta de metal sobre mi escritorio. Los herrajes sonaron con un clac seco al abrirse. El interior estaba forrado de un terciopelo negro impecable, y sobre él descansaban las herramientas. No eran martillos ni cuchillos de carnicero. Eran instrumentos de acero inoxidable, brillantes bajo la luz fluorescente, con diseños específicos y aterradores. Pinzas de dientes finísimos, escalpelos con hojas de formas extrañas, sierras del grosor de un cabello, tubos de succión y una serie de recipientes de vidrio estéril, cada uno con una etiqueta en blanco esperando ser llenada. Usted incumplió, continuó mientras se colocaba unos guantes de látex nuevos con el elástico característico. Pero su cuerpo es una fábrica de repuestos de primera calidad, un ecosistema de piezas de recambio, hígados, córneas, segmentos de piel, válvulas cardíacas. La deuda se salda con inventario. Mi trabajo es realizar la extracción de la manera más eficiente posible. El terror no me paralizó, me vació. Ya no sentía mis piernas. Esto no era una paliza de castigo. Era una transacción, una liquidación de activos. Y yo era el activo. Por favor, fue lo único que pude suplicar, dando un tambaleante paso hacia atrás, hacia la pura que conducía a la vasta oscuridad de la nave industrial. Se lo ruego, le daré todo. Él cogió el escalpelo más largo. La luz jugó en su filo, lanzando un destello que me atravesó la retina. Ya lo hará, dijo, y su voz era tan suave y mortal como el filo del acero. Pero no de la forma que usted cree. Y en ese momento, supe con una certeza absoluta y helada que no se iría de aquí con mi dinero. Se iría con algo mucho, mucho peor. Y que la palabra agradecido sería la última que recordaría antes de que mi mundo se redujera a un dolor blanco y al sonido de mi propio cuerpo dejando de ser mío. El destello del acero no fue lo primero. Lo primero fue el crujido de sus nudillos al ajustar el grip del escalpelo, un sonido seco como ramitas quebradas. Esa fue la chispa. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me lancé hacia un lado sintiendo el silbido del aire al ser cortado,
donde mi cuello había estado un instante antes. No corrí, escapé. Me abalancé hacia la puerta que daba a la nave industrial y la atravesé, sumergiéndome en la oscuridad cavernosa y familiar que ahora era mi única esperanza. Mis pasos resonaban, locos y descoordinados, entre el laberinto de estanterías de acero que se elevaban como acantilados hacia la penumbra. A lo lejos, la silueta de un montacargas parecía una bestia dormida. El olor a goma quemada y aceite, normalmente molesto, ahora me parecía el aroma de la seguridad. Detrás de mí no había carrera, solo el ritmo pausado y constante de sus pasos sobre el cemento. Clac, clac, clac. No se apresuraba. Era el sonido de un reloj cuya hora final ya había llegado. Me escondí en un estrecho pasillo entre dos contenedores de envío, apretando la mano contra la boca para ahogar los jadeos que me sacudían el pecho. El olor a frío metal y polvo era abrumador. Y entonces, un nuevo olor se filtró. El dulzor químico del formaldehído, acercándose. No había huido, me había acorralado. Una mano, fría a través del guante de látex, se cerró en mi pelo desde arriba con una fuerza que me hizo ver destellos blancos. Él estaba en lo alto del contenedor. Tiró de mí hacia atrás con un tirón brutal que me arrancó de mi escondite y me envió al suelo. El impacto contra el cemento me dejó sin aliento, las costillas gritando. Él se arrodilló sobre mi pecho, y su peso no era el de un hombre, era el de una losa de hormigón, inamovible, destinada a aplastarme. Sus ojos grises, sin vida, me miraban sin pestañear, estudiando el terreno de operaciones. «La anestesia es un lujo para quienes pagan a tiempo», murmuró. Su aliento olía a mentol y a algo vacío, como una sala limpia. La primera sensación no fue de corte, sino de frío. El frío del alcohol sobre mi piel, justo debajo de la caja torácica. Luego, la presión. La punta del escalpelo presionando, buscando, encontrando el punto de entrada. Y después, el dolor. No fue un dolor agudo, sino profundo, un desgarro interno, una violación de todo lo que era yo. Un fuego líquido que me atravesó, haciendo que mis pulmones se negaran a funcionar. Un gemido ahogado, bestial, escapó de mi garganta antes de que su otra mano, envuelta en un trapo empapado en ese olor a cloroformo y muerte, se aplastara contra mi boca y nariz. No me desmayé. Su diseño era otro. Mis ojos desorbitados veían sus manos moverse con una eficiencia aterradora dentro de la apertura que había creado. No había sangre al principio, solo capas de mí siendo apartadas, separadas con precisión de relojero. Luego, el rojo, un rojo oscuro y abundante que empapó mi camisa y manchó sus guantes. Oía sonidos que ningún ser humano debería oír provenir de su propio cuerpo. Un pop sordo, un schlick húmedo al cortar, el suave roce del acero contra algo vital. «El hígado es siempre lo primero», dijo, mientras depositaba con cuidado una masa oscura y palpitante en uno de los recipientes de vidrio. El líquido conservante se tiñó de carmesí. «Es muy demandado. La logística de la escasez, ya sabe». Su voz era calmada, pedagógica. Yo era su alumno, y la lección era mi propia disección. El mundo se desvaneció hasta quedar reducido al círculo de luz sucia bajo el que yacía, al peso de sus rodillas en mi pecho, al frío del cemento en mi espalda y al calor de mi sangre escapando. Al vacío que crecía dentro de mí, literal y figurado. Era una fábrica siendo desmantelada, una pieza a la vez, y el capataz no mostraba ni prisa ni emoción, solo la satisfacción silenciosa de un trabajo bien hecho. Cuando terminó, o cuando decidió que había terminado, el peso desapareció. Se levantó. Yo seguía consciente, tirado en un charco viscoso y caliente, temblando de un frío que venía de mis huesos. Mi abdomen era un paisaje de dolor insondable, vendado con algo que parecía plástico adhesivo industrial. No me había matado. Comprendí con una lucidez espantosa que un cadáver es un activo de un solo uso. Un deudor mutilado es un cliente potencial, un recordatorio ambulante. Lo vi limpiar meticulosamente cada herramienta con un paño
antes de volver a colocarla en su sitio en la maleta, que ahora cerraba con dificultad, abultada por su nuevo contenido. Se quitó los guantes manchados, los desechó en una bolsa que sacó de su bolsillo y se ajustó el sombrero. «La deuda está saldada, Jack», dijo, mirándome por última vez con esos ojos de piedra. «Ha sido un placer hacer negocios con usted». Se dio la vuelta y se marchó. Sus pasos se alejaron, clac, 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 hasta que el sonido fue absorbido por el silencio de la nave. La puerta principal se cerró con un golpe sordo que resonó en mi alma. Ahora estoy aquí, en el hospital. Los médicos susurran a mi alrededor. Sus voces son un zumbido de incredulidad. Hablan de extracción de una precisión quirúrgica imposible, de evitación milimétrica de vasos mayores. Usan palabras como milagro y crimen de una sofisticación aterradora. Asiento con debilidad. Les dije que fue un asalto, unos hombres. No recuerdo nada, pero yo sí recuerdo. Recuerdo todo. Mi empresa quebró hace semanas. Mi familia me visita. Sus ojos ya no solo tienen lástima, tienen miedo. Miedo a lo que ven, a lo que no entienden, a la sombra que ahora vive detrás de mis ojos. Y entonces esta mañana llegó el mensaje. A un teléfono desechable que no compré, que encontré en la mesilla de hospital. Un número encriptado, un texto breve. Su historial de pago es excelente. ¿Necesita otro préstamo? Y lo más aterrador, lo que corroe los últimos vestigios de mi cordura, no es el mensaje en sí. Es la parte de mí, la parte vacía y fría que él dejó atrás, que mira ese mensaje y no ve una amenaza. Ve una puerta que sigue abierta, una solución. Porque en este nuevo y horrible silencio que es mi vida, la voz de ese monstruo con su maleta de acero y sus ojos de piedra es la única cosa que ha sido completamente, brutalmente honesta. Cuando me ofrecieron aquel trabajo, no sabía que mi vida empezaría a parecerse a una pesadilla de la que no podía despertar. Jamás imaginé que ayudar a mi primo me llevaría a donde terminé. Él siempre decía que estaba pasando por apuros económicos, y cuando me pidió que buscara algo de dinero extra en línea, no pensé que en línea significaría internarme en los rincones más oscuros de Internet. Me habló de la Deep Web como si fuera un mercado normal, como Amazon, solo que con precios mucho más altos y condiciones mucho más raras. Todo comenzó una tarde lluviosa en Quito. La ciudad estaba envuelta en niebla y el sonido constante de la lluvia, golpeando los techos, parecía envolverme en una especie de aislamiento. Yo estaba sentado frente a mi portátil, y mi primo no dejaba de insistirme. «Chuck, por favor, solo tienes que encontrar algo seguro. Mira que necesito pagar el alquiler». Dudé, claro, pero no podía decir que no. La sensación de estar haciendo algo prohibido era extraña, casi excitante, y en cierto modo me atraía. Después de horas de navegación, di con un sitio que parecía inofensivo, un foro con listas de trabajos. Nada de nombres, solo correos cifrados, instrucciones vagas y promesas de pagos que rozaban lo ridículo. Trabajo rápido, seguro y anónimo. Pago inmediato, decía un anuncio. La primera impresión era profesional, casi pulcra, como si hubiera sido diseñada para convencerte de que todo era normal. Me llamó la atención porque necesitaba el dinero, y había un extraño desafío en entrar en un mundo donde no había reglas visibles. El primer contacto fue un correo con un asunto simple. Confirmación de interés. Me pidieron información básica: edad, ocupación, país. Nada raro, pensé. Respondí y recibí inmediatamente una dirección de chat encriptado. Allí me esperaba alguien que se hacía llamar M. Su forma de hablar era inquietantemente neutra. No mostraba emociones, no bromeaba, no preguntaba nada personal. Solo daba instrucciones precisas, frías y un poco amenazantes por la forma en que parecían anticipar mis movimientos. Las primeras tareas eran simples: descargar archivos, revisar datos, enviarlos en un formato exacto. Nada que pareciera ilegal, nada que despertara sospechas. Pero había reglas estrictas: nada de preguntas, nada de curiosidad, nada de retrasos. «El tiempo perdido se paga caro», escribió en un mensaje que todavía recuerdo.
Yo me reía por dentro, pensando que era una exageración, hasta que me di cuenta de que cada error, por pequeño que fuera, generaba una presión insoportable. Al principio todo parecía normal e incluso gratificante. Cada trabajo duraba un par de horas y pagaban sorprendentemente bien. Pero la sensación de ser observado creció, como una sombra constante que no desaparecía. No había cámaras ni voces detrás de mí, solo esa certeza horrible de que sabían demasiado de mí. Sabían cuándo estaba en línea, qué archivos abría, incluso qué programas usaba. Empecé a sentir una incomodidad creciente, un miedo silencioso que no tenía nombre. Un día me pidieron algo diferente. Descarga esto, revisa el contenido, elimina lo innecesario y envíalo a la lista. Abrí el archivo y mi corazón casi se detuvo. No era pornografía, ni violencia explícita. Era algo peor. Documentos internos de empresas. Información confidencial que ni siquiera debería existir fuera de sus servidores. Contratos, nombres, direcciones, datos financieros. La tarea era simple: clasificarlo y enviarlo. Pero la sensación de violar algo profundo, de cruzar una línea invisible, me hizo temblar. Después de ese día, la rutina cambió. Cada archivo que enviaba venía acompañado de nuevas instrucciones, cada vez más complicadas, con plazos imposibles. Me escribían a cualquier hora, incluso en medio de la noche, con mensajes cortos, fríos, que me obligaban a levantarme y trabajar. A veces, al abrir la bandeja de entrada, sentía un escalofrío antes siquiera de leer. Era como si M supiera exactamente qué estaba haciendo en cada momento. Una noche, mientras revisaba un archivo que contenía registros financieros de varias empresas, noté un detalle que me hizo detener la respiración. Un documento estaba etiquetado con mi nombre completo. Al principio pensé que era un error, pero a medida que revisaba el contenido, comprendí que incluía detalles sobre mi propia vida. Movimientos bancarios, pagos de servicios, horarios de mi trabajo y hasta las rutas que tomaba para ir al supermercado. No podía ser casualidad. La certeza de que alguien me estaba observando, que sabía demasiado, se convirtió en un miedo tangible que me paralizaba. Esa misma noche, intenté desconectar el portátil, apagar todo, respirar y salir de mi apartamento. Pero cada intento era inútil. Al abrir mi correo, un mensaje nuevo aparecía con el título: ¿Olvidaste algo, Jack? No había remitente visible. No había información adicional. Solo esa línea simple, directa, que me recordaba que no había escapatoria. A partir de ese momento, la sensación de seguridad desapareció por completo. Empecé a notar detalles extraños en la calle. Personas que parecían demasiado atentas a mis movimientos. Luces que pasaban frente a mi ventana en horarios irregulares. La sensación constante de que alguien sabía cuándo entraba y salía de mi apartamento. La Deep Web ya no era solo un lugar de trabajo. Era un espacio donde mis propios límites y mi privacidad eran vulnerables, donde cada clic tenía un precio invisible y aterrador. La historia no había hecho más que empezar, pero en aquel momento lo sentí. Mi vida se había convertido en un juego que no entendía, y las reglas eran claras. Aceptar las tareas significaba obedecer o pagar el precio del miedo. Empecé a darme cuenta de que ya no controlaba nada. Cada trabajo que completaba traía otro más urgente, con plazos más estrictos, archivos más sensibles, información que me hacía sentir que estaba cruzando una línea invisible. M me escribía a cualquier hora, a veces con un mensaje corto: «Hazlo ahora». No había margen para descanso. Dormía poco, comía peor, y la sensación constante de ser observado se volvió insoportable. Una noche, mientras revisaba un archivo que contenía datos de una empresa multinacional, noté algo extraño. En la esquina de la pantalla aparecía un pequeño icono que no había visto antes. No podía cerrarlo ni minimizarlo. Solo estaba allí, parpadeando, como una especie de ojo electrónico. Mi corazón empezó a latir tan rápido que sentí que se me salía del pecho. Cada clic parecía rastreado, cada movimiento detectado. Me sentí atrapado dentro de la pantalla, como si RM estuviera dentro de mi apartamento, sin necesidad de estar físicamente.
Pasaron los días y empecé a sentir paranoia real. Cada vez que salía a la calle, veía sombras que no deberían estar allí. Escuchaba pasos detrás de mí, miradas que parecían seguirme. Intenté contarle a mi primo, pero se rió y dijo que estaba exagerando. Incluso yo mismo empecé a dudar de mi cordura, hasta que llegó la prueba definitiva. Una tarde recibí un archivo etiquetado con mi nombre. Al abrirlo descubrí fotos de mi apartamento, la sala, la cocina, mi escritorio, incluso mi ventana. Cada detalle era perfecto, como si alguien hubiera estado observándome durante días, semanas, meses. No había cámaras visibles, no había señales externas. Y entonces llegó el mensaje. Sabemos dónde estás, no intentes detenerte. Fue un golpe que me dejó helado. La idea de que alguien pudiera tener control absoluto sobre mi vida se volvió una certeza insoportable. Intenté desconectarlo todo, tirar el portátil, salir a la calle y no volver. Pero siempre había un nuevo mensaje, un nuevo archivo, un nuevo recordatorio de que estaba atrapado. Incluso mis pasos cotidianos empezaron a sentirse programados. Abrir la puerta, caminar hasta el sofá, encender la computadora, revisar correos. Todo estaba dentro de un ciclo que no podía romper. Las tareas se volvieron más retorcidas. Me pedían organizar información personal de desconocidos, clasificar secretos que jamás debería conocer. Y cada archivo venía acompañado de amenazas veladas. Retrasos, errores, curiosidad indebida. Todo tenía un precio invisible. Empecé a notar detalles que me hacían temblar. Nombres de personas que había visto en la calle, documentos con mi propia información bancaria, incluso listas con horarios que coincidían con mis rutinas diarias. No había escapatoria. Una noche, después de revisar un archivo que parecía contener registros de teléfonos y ubicaciones, sentí un estremecimiento distinto. Entre los documentos, un mensaje diferente. Última tarea. Hazla bien o todo será inútil. Al abrirlo, encontré un contrato que me heló la sangre. Cada movimiento que hiciera debía ser registrado y enviado. Cada error sería detectado. Cada desacuerdo castigado. No era un trabajo. Era control absoluto. Mi vida se convirtió en un ejercicio constante de obediencia y miedo. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la presencia invisible de M, observando, juzgando. No podía relajarme, no podía confiar en nadie, ni siquiera en mi primo. La rutina diaria se reducía a abrir archivos, cumplir instrucciones y sobrevivir al terror silencioso de saber que en cualquier momento un error podría tener consecuencias irreversibles. Intenté encontrar una salida. Busqué formas de rastrear a M, de borrar mis huellas, de cortar el contacto. Pero cada intento fracasaba. Cada correo, cada mensaje, cada archivo era una prueba de que el control no estaba en mis manos. Sentí que había entrado en un mundo donde mis decisiones ya no me pertenecían. Todo estaba atado a alguien que conocía demasiado, que me tenía bajo una vigilancia invisible y constante. Hoy sigo cumpliendo con esas órdenes. Mi vida no es mía, no completamente. Cada movimiento es medido, cada palabra pensada, cada acción supervisada. La Deep Web me atrapó con promesas de dinero fácil, pero lo que recibí fue algo mucho peor. Una red de control que me convirtió en su prisionero silencioso. Si tú, oyente, alguna vez te encuentras con ofertas de trabajo en lugares que parecen secretos, huye. Huye antes de que alguien más sepa demasiado sobre ti, antes de que tus manos estén atadas a tareas que no puedes abandonar. Porque cuando aceptas un trabajo en la Deep Web, no es solo dinero lo que podrías perder. Es tu libertad, tu tranquilidad y, en última instancia, tu vida tal como la conoces. Una broma puede meterse bajo tu piel, literalmente. Hace unas semanas tomé una decisión que cambiaría mi percepción de la curiosidad, del miedo y de hasta dónde puede llevarte una búsqueda absurda en Internet. Todo comenzó con una broma, algo que en su momento parecía inofensivo, incluso divertido. Todo empezó en la escuela, entre risas y miradas cómplices.
Uno de mis compañeros se quejaba constantemente de la picazón que le daba la alergia, y a mí se me ocurrió que sería gracioso darle un poco de lo que pedía, pero de una forma que jamás olvidaríamos. Al principio todo era teoría. Imaginaba su cara enrojecida, sus brazos rascándose, mientras todos reíamos a su alrededor. Me emocionaba la idea, pero no quería algo simple, no quería una reacción común de alergia. Quería algo que hiciera que cada segundo se sintiera insoportable. Fue entonces cuando, entre búsquedas absurdas y enlaces rotos, me topé con la Deep Web. No sabía mucho de aquel mundo oculto más allá de los buscadores convencionales, pero me dejé llevar por la curiosidad. Cada sitio que visitaba tenía un aire de peligro que me atraía y me repelía al mismo tiempo. Había foros en los que los usuarios intercambiaban cosas imposibles de conseguir en la vida real. Productos extraños, químicos que parecían salidos de un laboratorio clandestino. Me sorprendía la precisión con la que explicaban los efectos de cada sustancia. Algunos usuarios hablaban de sustancias que provocaban mareos, otros de químicos que producían picor intenso y otros simplemente desaparecían de la conversación como si nunca hubieran existido. Pasé horas leyendo, aprendiendo a no dejar rastros, a pagar con criptomonedas, a mantener el anonimato. Cuanto más avanzaba, más extraño me parecía todo. Páginas que se cerraban solas, anuncios que cambiaban de lugar, avisos que me hacían dudar si debía seguir o cerrar el navegador. Pero la emoción, esa mezcla de miedo y adrenalina, era imposible de ignorar. Finalmente encontré un vendedor que ofrecía algo llamado polvo de picazón. La descripción era minuciosa, casi científica. Una sustancia que provocaba urticaria intensa y un picor insoportable, tan concentrada que una pizca podía afectar toda la superficie de la piel. La advertencia era clara. No probar en ti mismo, no inhalar, usar con precaución extrema. Me hizo estremecer, pero no me detuvo. La promesa de la broma perfecta era demasiado tentadora. Pagué y esperé. Durante días, cada notificación de correo me hacía temblar. Pensaba en la reacción de mi compañero, en cómo se rascaría, en las risas que estallaría alrededor, y al mismo tiempo un extraño nerviosismo me recorría el pecho. Cuando por fin llegó el paquete, lo sostuve en mis manos y lo miré con cierta reverencia. Era un frasco pequeño, discreto, casi anodino, pero el contenido brillaba de una forma inquietante, un polvo blanco con destellos que parecían moverse si lo mirabas demasiado tiempo. Guardé el frasco en la mochila y empecé a planear el momento perfecto para la broma. El día de la broma, el ambiente en la escuela estaba cargado de charlas, risas y ruido de fondo. Esperé el momento en que mi compañero estuviera distraído. Mientras lo hacía, no podía dejar de sentir una mezcla de emoción y miedo, un nudo en la garganta que me hacía preguntarme si estaba yendo demasiado lejos. Saqué el frasco y, con las manos temblorosas, dejé caer una pizca sobre su mesa. Al principio, nada parecía suceder. Nadie miraba nada extraño y yo reía por dentro, disfrutando del secreto. Pero poco a poco, su comportamiento empezó a cambiar. Primero un parpadeo rápido, luego un gesto inquietante con las manos, frotándose los brazos. Su rostro comenzó a tornarse rojo. Pequeñas manchas aparecían en su piel, como si fueran criaturas vivas que se extendieran sin control. La risa en el aula se apagó lentamente y un silencio pesado comenzó a envolvernos. Mi corazón se aceleró. La emoción se transformó en miedo. Lo vi levantarse de la silla, desesperado por rascarse, intentando calmar una picazón que parecía aumentar con cada segundo. Sus movimientos eran violentos, desesperados,
y por un momento tuve la sensación de que el polvo estaba vivo, reaccionando a su ansiedad, multiplicando cada rasguño, cada roce de la ropa, cada intento de respirar tranquilo. La intensidad del picor lo consumía, y mientras todos miraban horrorizados, sentí que algo también comenzaba a cambiar en mí. Un hormigueo, apenas perceptible, recorrió mis brazos, y no pude evitar tocarme la piel. Nada visible al principio, solo un escalofrío que me heló la sangre. Miré a mi alrededor, y la clase entera parecía contenida en un tiempo distinto, como si la realidad misma se hubiera vuelto más densa, más pesada, cada sonido amplificado, cada mirada cargada de miedo. Sentí una culpabilidad instantánea, pero era demasiado tarde. La broma se había convertido en algo que ya no podía controlar. Intenté explicarle a los profesores, pero nadie entendía cómo algo tan pequeño podía causar semejante reacción. Nadie podía imaginar que una pizca de polvo pudiera desatar un tormento físico tan intenso. Cada movimiento de mi compañero parecía alimentar la sustancia, como si respondiera a su desesperación, multiplicando la picazón y marcando su piel con manchas que ardían y vibraban al contacto con cualquier superficie. Al principio, los profesores intentaron mantener la calma, buscando cremas o antihistamínicos, pero nada parecía funcionar. Lo vi arrojarse sobre la silla, intentando encontrar alivio, y cada rasguño provocaba un grito sofocado que resonaba en mi cabeza, incluso después de cerrar los ojos. Yo permanecía escondido detrás de la mesa, incapaz de moverme, sintiendo una mezcla de culpa y fascinación. Había algo hipnótico en su sufrimiento, algo que me hacía querer observar cada reacción, aunque el miedo me recorría como un hielo líquido. Después de unas horas, la situación se volvió aún más extraña. Su piel comenzó a reaccionar de manera impredecible. Algunas zonas palidecían de repente, mientras otras se enrojecían y se levantaban, como si fueran colinas diminutas de fuego y picor. Los dedos se le hinchaban, las uñas comenzaban a sangrar por el rascado, y cada respiración parecía dolorosa. La sustancia no era solo un químico. Era un arma que explotaba la desesperación, alimentándose de su ansiedad y de mi miedo silencioso. Yo intenté alejarme, salir del aula, pero no podía. Había algo en el aire, un peso invisible que me mantenía anclado. Un hormigueo comenzó en mis manos, un ligero escozor que subía por los brazos, y entonces lo supe. No estaba solo en esto. La sustancia, de alguna manera, estaba buscando más. Sentí un estremecimiento que se extendió por todo mi cuerpo y por primera vez experimenté miedo real, miedo de algo que yo mismo había traído al mundo. Los demás estudiantes comenzaron a murmurar, algunos aterrados, otros confundidos, incapaces de reaccionar. La sensación de caos contenida me hizo comprender algo terrible. Aquello no era una broma, ni siquiera un accidente químico convencional. Era algo que desafiaba la lógica, que se alimentaba de la vulnerabilidad humana y del descuido de la curiosidad. Al terminar la clase, mi compañero fue llevado a la enfermería. Lo seguí a distancia, sintiendo cada segundo como si pesara toneladas. Los enfermeros no podían detener el picor. Los medicamentos apenas tenían efecto, y mientras ellos lo intentaban, yo noté que pequeñas manchas comenzaban a aparecer en mi propio brazo. Primero fueron solo unos puntos, apenas visibles, pero luego se expandieron y el hormigueo se volvió punzante. Sentí un vértigo extraño, una mezcla de culpa, miedo y fascinación que me hacía querer rascarme y, al mismo tiempo, observar cada nueva reacción. Esa noche no pude dormir. Cada vez que tocaba mi brazo,
Sentía cómo el picor se intensificaba, casi como si la sustancia respondiera a mi atención. Miré el frasco que había guardado en mi habitación. Parecía brillar con una luz que no era real, y un pensamiento irracional me recorrió. ¿El polvo? Sabía quién lo había traído, quién lo había usado, quién lo estaba mirando. La idea me heló, pero no pude apartarla. A los días intenté buscar información sobre el vendedor en la Deep Web, esperando entender qué había comprado realmente, pero todo había desaparecido. Las páginas que recordaba habían sido reemplazadas por mensajes crípticos. Lo que buscas no se puede contener. El polvo recuerda a su creador. Tu curiosidad lo alimenta. Cada mensaje me hacía sentir observado, seguido por algo invisible que reaccionaba a mi miedo y a mi culpa. Desde entonces vivo con un temor constante. Cada roce, cada rasguño, cada picor leve me hace temer que la sustancia vuelva a reclamarme. A veces siento que la piel me arde sin razón, que las manchas aparecen y desaparecen como si tuvieran vida propia, recordándome que aquello que traje no es algo que se pueda controlar. La broma se convirtió en un recordatorio cruel de que la curiosidad tiene un precio y que algunas cosas de la Deep Web no solo son peligrosas, son conscientes, impredecibles, casi vivas. Ahora, mientras rasco un brazo por el que apenas noto algo, sé que quizás solo estoy esperando el momento en que el polvo decida que mi picazón sea suficiente. Y entonces todo esto, todo lo que creí divertido, se convertirá en algo que jamás podré controlar. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.